soy Laura Estremera y hoy os voy a hablar sobre las rabietas. Todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de rabietas, pero si tuviera que definirlo de alguna forma diría que es un estado emocional intenso que se da sobre todo entre los 18 meses y los 4 años. Y si hay este límite en el tiempo, se lo limito de esta forma en cuanto a edad, es porque se debe a unas características del desarrollo. ¿Cuándo se dan sobre todo las rabietas? Pues cuando los niños y las niñas comienzan a tener unas ideas propias que son diferentes a las que tiene el adulto. Y entonces se da esta confrontación entre dos ideas. Si tenemos en cuenta el desarrollo de los niños y las niñas, pues nos damos cuenta que en esas etapas ya definió Piaget que están en una etapa de egocentrismo. Ojo, que egocentrismo no quiere decir egoísmo. Egocentrismo significa que interpreta las situaciones desde su propia perspectiva. Más adelante, la teoría de la mente nos volvió a hablar de estas ideas en las que los niños y las niñas pequeños no pueden ponerse en el punto de vista de la otra persona. Por lo tanto, una rabieta no es una forma de engañar ni es una forma de manipular. En esas edades, los niños y las niñas tampoco tienen el lenguaje suficiente como para poder reflexionar o expresar lo que realmente sienten o lo que necesitan con las palabras como lo harán más adelante. Y son mucho más emocionales, porque si atendemos a nuestro cerebro, que tiene dos hemisferios, están más regidos por ese hemisferio derecho, que es mucho más emocional. Los niños y las niñas pequeños también viven en el presente, es decir, no tienen esa capacidad como tendrán más adelante de proyectarse hacia el futuro. Sobre todo interpretan las situaciones desde el aquí y el ahora. Si atendemos al cerebro, ¿y por qué quiero que atendamos a este desarrollo y al cerebro? Pues porque cuando tenemos en cuenta los niños, su desarrollo y por qué hacen lo que hacen, es más fácil que nosotros los adultos podamos acompañarlos de una forma más adecuada y más ajustada a sus verdaderas necesidades. Si atendemos a su cerebro, sobre todo en los primeros años, veremos que, imaginaros que esto es el cerebro, que la parte que más predomina o que está completamente desarrollada al nacer son dos capas. Teniendo en cuenta la teoría del cerebro triuno, nos dice que el cerebro está compuesto como por tres capas. El tronco del encéfalo, que sería el cerebro reptiliano, luego le cubriría por todos sus lados el sistema límbico, que sería el que se encargaría de todas estas emociones intensas, de las emociones en general y donde estaría la amígdala, y luego habría una parte del cerebro que recubriría todo ese cerebro, que sería el neocórtex. En este neocórtex, sobre todo en la parte delantera, estaría toda esa capacidad de planificar, de toma de decisiones, de control de las emociones, de la empatía, de ponerse en el punto de vista del otro. Como vemos, estaría en la parte más delantera y más externa. Los niños y las niñas cuando nacen tienen estas dos capas desarrolladas. Pero el cerebro va madurando y se va desarrollando desde abajo hacia arriba, desde atrás hacia adelante y desde el interior hacia el exterior, ¿no?, de esos hemisferios. Es decir, que este cerebro estará desarrollado pasados los 20 años de edad. Y al madurar en este orden, esta parte frontal que se encarga precisamente, ¿no?, de ese control de las emociones, de los impulsos, va a ser de las últimas partes en madurar. Y ya os he comentado que esto ocurre pasados los 20 años de edad. Y a veces son características o habilidades que pedimos que tengan desarrolladas niños y niñas de menos de 3 años. Entre el tronco del encéfalo, entre el sistema límbico, y la corteza, hay una parte, una escalera, digamos, que comunica. Está la amígdala. Es la parte que comunica esas dos partes del cerebro. Esa amígdala, cuando los estados emocionales son muy intensos, se bloquea. Es decir, que la información que comienza a pasar hacia la parte más externa del cerebro, esa escalera que comunica queda bloqueada y esa información ya no puede pasar. Por eso se denomina a veces a las rabietas secuestro amigdalar, porque digamos que nuestro niño o nuestra niña queda secuestrado por esa parte del cerebro que impide la comunicación con la parte más exterior. Muchas veces los papás y las mamás me comentan lo
lo de no se puede reflexionar con ellos en este momento. En ese momento es que no atiende a razones, claro que no, porque toda esa parte queda incomunicada. Pero teniendo en cuenta cuál es el desarrollo, nos damos cuenta que las rabietas va a llegar un momento cuando tengan más habilidades se van a terminar. Y nos damos cuenta también que es algo normal en el desarrollo de los niños y de las niñas. Pero va a ser muy importante cómo sea nuestro acompañamiento. ¿Qué hacemos nosotros ante esas rabietas? Por un lado, prevenirlas. Si sabemos que los niños y las niñas tienen rabietas cuando tienen sueño, cuando tienen hambre, cuando están cansados, vamos a prevenir. Por otro lado, teniendo en cuenta sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de los niños y de las niñas en esas etapas? Cuanto más directivo sea el ambiente, cuanto más nos pongamos en contraposición a sus necesidades, pues más rabietas se van a dar. Por otro lado, ¿cuándo surgen las rabietas? ¿Qué podemos hacer? Pues hay teorías que nos dicen que debemos ignorarlas. Hoy en día sabemos que no es lo más adecuado. ¿Por qué? Pues porque esa amígdala, en ese momento emocional intenso, sigue segregando hormonas. Y es cierto que cuando tú ignoras a un niño, al final la rabieta se le pasa, pero es que no puede estar en ese estado emocional intenso ya todo el tiempo, en algún momento tiene que parar. Pero no es lo más adecuado para su desarrollo. Entonces, ¿qué podemos hacer con las rabietas? Pues estar presentes, acompañar desde el tacto, desde el contacto, desde el cogerlos. Sabemos que todo eso va a bajar ese estado emocional intenso. Hay niños, también es cierto, que no van a dejar, ¿no?, que tengamos ese tacto, ese contacto. Bueno, pues vamos a permanecer a su lado para que sepan que estamos allí y los estamos acompañando. Cuando la rabieta pasa, ahí es momento de poder hablar de lo que ha ocurrido. Ahí es momento de poder hablar de emociones para que vayan encajando todo eso que les está ocurriendo. Por ejemplo, sé que estabas enfadado, pero yo no te dejé que cogieras mis gafas, ¿no? Eso puede ser para que vayan organizando todo lo que ocurre. Y es importante también, en el tema de las rabietas, atender a nuestra rabieta. A nosotros como adultos, al intentarlo acompañar, porque ese estado emocional intenso va a despertar también en nosotros un estado emocional intenso. Va a despertar nuestra propia rabieta y depende de las ideas que tenemos sobre el desarrollo, sobre los niños, sobre la infancia, cómo lo hemos vivido nosotros cuando éramos niños, lo que nos cuentan, ¿no?, las personas que tenemos alrededor. Según todas esas vivencias vamos a responder de una forma o de otra. Vamos a atender a ese estado emocional que se despierta en nosotros. Vamos a atender también a los pensamientos que surgen también en nosotros para que podamos acompañar esa rabieta no solo desde el lenguaje oral o desde la teoría, también desde nuestra presencia, de nuestro lenguaje no verbal, que todo ello sea acorde. Por lo tanto, si queréis más información sobre el tema, os acompaño a seguirme por las redes sociales y podéis encontrar también en mi libro Ser niños acompañados.